En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre las alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que en algún momento podríamos iniciar de una manera muy especial, como haciendo una síntesis de lo que estuvimos viviendo el miércoles de ceniza, en el que yo quisiera apuntalar ahorita en estos momentos algunas cosas muy esenciales que vamos a reflexionar también en estas lecturas que acabamos de escuchar. Vamos a un poquito a centrarnos. El miércoles de ceniza se nos hicieron la invitación: primero ayuno, oración, penitencia. Eran tres cosas muy claras y firmes. Posteriormente, dentro del caminar de la iglesia nos encontramos también con ese otro elemento que de alguna forma pues va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para luchar también en nuestra propia naturaleza contra aquello que es propiamente pecado, lo que es egoísmo, maldad, engaño, mentira, difamación, críticas, murmuraciones, etcétera, porque va en esa referencia sobre todo de hacia los demás. Y yo creo que aquí tendríamos que mirar pues esas dos dimensiones: la primera en relación con nosotros y Dios, la segunda en relación de nosotros con los demás. Yo creo que en algún momento tenemos que detenernos, hacer ese alto y luego mirar qué es lo que en algún momento en este tiempo de Cuaresma queremos hacer. ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos dejar un poquito de lado que nos venía, sobre todo que nos estaba llevando a veces a faltarle a Dios, a faltarle al prójimo? Yo creo que allí tenemos que detenernos y decir: bueno, voy a hacer este esfuerzo por esto. Y creo que vale la pena. ¿Sí? Yo creo que ahí tendríamos que mirar un poquito más, sobre todo en ese sentido, pues todo esto que acabas de señalar, los tres elementos tan importantes y en los cuales tendremos que fijarnos. Otra de las cosas, quiero comenzar con la misma palabra de Dios, ya que en los inicios del libro del Génesis, el Señor se presenta como creador, y creador del género humano, creador de la naturaleza, y ante todo, esta realidad es donde se presenta también la maldad del hombre. Dios pide al hombre: no comas solamente del árbol del bien y del mal. Puedes comer de todo, incluso del árbol de la vida, porque dice, son dos árboles diferentes, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y no le dice del árbol de la vida, le dice del árbol del bien y del mal. Dice, ¿y por qué? Porque morirás. Sin embargo, bien sabemos que la actitud que encontramos en el hombre siempre ha sido la de desobedecer en el corazón. ¿Por qué? Porque quiere ser igual que Dios. Aquí viene la propuesta del demonio. Es que Dios no quiere que seas igual que Él. Es decir, te está engañando, te está mintiendo. Y Él no quiere que seas igual, porque si tú eres igual que Él, ¿te imaginas? Y viene la propuesta. Sin embargo, tenemos que encontrarnos en algún momento con esa situación. La realidad de la maldad del hombre le lleva a la caída en el paraíso. Se hace presente, sin embargo, también la obra, la misericordia de Dios, cuando en el paraíso presenta el castigo. ¿Por qué? Porque es un castigo serio, grande. Morirás. Así es la palabra totalmente, morirás. Sin embargo, cuando el hombre se presenta, cuando escucha que Dios viene de nueva cuenta a estar con él en el paraíso, y no es porque Dios no supiera, le está hablando: ¿dónde estás? Te estoy buscando. Sin embargo, ¿qué encontramos en ese momento con Adán y Eva? Me escondí. Bueno, ¿por qué te escondiste? ¿Dios no sabría eso? Sí, me escondí porque estoy desnudo. ¿Qué no lo estabas antes? Se dio cuenta en algún momento por la caída, sobre todo en ese sentido del orgullo, de sentir que iba a ser igual que Dios, pues cae en el pecado, y ante esta situación de desobediencia, pues viene la situación también en la cual Dios había propuesto: morirás. Sin embargo, la propuesta de Dios ante el castigo y la muerte, ante la maldad del hombre, pues viene también esa actitud de Dios de misericordia, la propuesta del
capítulo 3, verso 15, en donde la serpiente en algún momento va a ser pisada por aquella que en algún momento llevará a la vida, llevará al que da la vida. En este caso tenemos pues es 3:15 de Génesis, que es el protoevangelio que comúnmente se le conoce y que nos lleva en algún momento a mirar lo que será el futuro también del hombre, una nueva creación. En el Adán y en Eva el hombre cayó en el pecado. En Cristo el hombre vuelve a la vida, resucita. Lo acabamos de leer en la lectura de la carta del apóstol Pablo y pues nos dice precisamente eso, donde Cristo es la vida, donde ese espíritu divino que llevaba en él lo resucita, lo levanta, y nos dice de esta manera. Sin embargo, tenemos también que el hombre en el transcurso de su historia se olvida de Dios constantemente, y lo miramos como en algún momento dice, el hombre cayó en tal degradación que de alguna forma Dios quiere salvar a la humanidad, pero lo salva solamente en una familia. Nos dice 8 personas, puede haber sido un poco más, puede haber sido un poco menos, simplemente son un grupo familiar. ¿Y qué es lo que nos dice solamente? Nos señala lo siguiente, cómo en algún momento Dios promete la salvación a través de aquel acontecimiento, el Arca de la Alianza. ¿Cuál fue la paciencia que Dios vivió ante el pecado del hombre mientras Noé construía su arca? No nos dice tiempo, no nos dice cuánto, no nos dice nada. Simplemente Dios esperó, cuando estuvo todo preparado, vino el diluvio. Sin embargo, Dios se arrepiente de aquella situación. En algún momento, la Arca de la Alianza es pues para los hombres o para la humanidad, la salvación. La nueva Arca de la Alianza en el mundo presente para nosotros es Cristo. Él es la salvación para nosotros. Hacemos un poquito ese juego de tiempos, de figuras, de imágenes, y lo podemos en algún momento sobre todo poner en ese sentido. Sin embargo, siempre en todo esto aparece la bondad de Dios en las situaciones humanas. Más aún todavía las promesas, no volveré a destruir la humanidad con un diluvio. Y en este sentido pues tenemos una de las cosas muy importantes, el marco en el cual se presenta aquel acontecimiento. Hasta parece de alguna manera poética, como dice, Dios pintó un arco iris y dice, esta será la señal para recordar yo que no voy a volver a castigar al hombre. El Señor salva a Noé y a su familia, y así los hombres vuelven a tener esa nueva oportunidad de salvación. El texto nos acaba sobre todo diciendo a través de esa promesa del arco iris como manifestación de la alianza. Por lo tanto, también vamos a tocar un poquito. La Cuaresma es para nosotros ese itinerario y puerta de entrada para vivir el misterio de la Pascua, como tú ya decías, Jesús, hace rato. Un camino en el que los 40 días tienen un significado de muchos momentos de la vida y en los elementos bíblicos. Nos hablan de los 40 días de Moisés en el desierto, nos hablan también de los 40 días, de los 40 años del pueblo de Israel, nos hablan también los 40 días que vivió en el desierto Elías, nos habla también de los 40 días que Jesús pasó haciendo penitencia y oración también en el monte. Y todo esto, de alguna forma, para comenzar Jesús ese ministerio, pues también Él aparece en el Evangelio, 40 días para comenzar un servicio. Es un camino que está dominado por el tema de la conversión y la preparación. Recordemos que Jesús, después de bajar del monte, va y se encuentra con Juan. Llega y le pide, bautízame. Yo siempre les digo, cuando en algún momento esta pequeña diálogo que a veces por ahí hago con las familias cuando van a bautizar, yo les pregunto, a ver, ¿le ofrecía aquella agua que Juan estaba dando a los hombres por la penitencia que hacían o la conversión que tenían, le estaba dando a Jesús algo nuevo? Yo les digo, no. ¿Qué es lo que más bien Jesús hace? Jesús le ofrece a aquella agua la gracia para la salvación, como un testimonio, porque recordemos, en algún momento por ahí algunos nos dicen, es que Jesús se bautizó a los 30 años. Mira, para poderle poner nombre a un niño judío israelita, a los 8 días lo presentaban en el templo, le ponían nombre y ofrecían un sacrificio. Por eso, las lecturas que hoy siguen en este camino no son dos aspectos son dos aspectos de la misma realidad, donde se señala de una manera muy especial la acción salvadora de Dios, que es una salvación gratuita,
En segundo lugar, nos presenta la respuesta del hombre que siempre va al encuentro de una manera muy especial hacia Dios, que le ofrece liberación, alegría, como significado del retorno. Recordemos un poquito sobre todo la fiesta de aquel joven que en algún momento con su padre, ¿qué es lo que hace? Simplemente, dame lo que me pertenece, va y lo desperdicia, lo tira, lo acaba, y luego viene con su padre. Y aquel padre dice, salía todos los días a mirar por la tarde, al atardecer, a ver si su hijo venía. Todos los días salía al campo para mirar y hacer una parte alta para ver si ya venía. Cuando ve que viene, dice, sale al encuentro. El anciano sale al encuentro. Y cuando lo encuentra, no nos dice, le gritó, le dijo, le castigó. No. Lo abrazó, lo besó y le dijo, hagamos una fiesta. Gozo, alegría. ¿Por qué? Porque aquí en aquel momento es la acción de gracias. ¿Por qué? Porque recibe a su hijo sano y salvo. Y ante esto tenemos que decir, en este sentido, pues tiene también ese sentido de retorno en nuestra vida cuaresmal. En el pueblo de Israel el diluvio se ve como un gran bautismo. Toda la humanidad es salvada a través de ese signo, donde sale al encuentro como una nueva criatura, donde Dios hace una alianza con el hombre. Sin embargo, tenemos que decir que hay un camino que es muy claro, la conversión. Es decir, yo vuelvo, yo retorno, yo me regreso. Es uno de los mensajes elementales que podemos decir, sobre todo que nos presenta en este momento Jesús para nosotros. Con el comienzo del Evangelio de Marcos, nos dice lo siguiente, donde la mente y el corazón del hombre deben responderle a Dios, en la vuelta a una nueva vida. Este es el sentido de la conversión. Nace un nuevo mundo de una relación entre Dios y el ser humano y su prójimo, porque no es algo muy personal, no es intimista, es algo yo y los demás, donde estamos unidos, ¿para qué? Para acercarnos a Dios juntos. Y que la celebración de estos días pues, nos lleven a escuchar en verdad el llamado a la conversión. Yo creo que allí es donde entra todo este momento tan importante en el cual tenemos que estar mirando nuestra propia historia, nuestra propia vida. Yo creo que si lográramos en esta cuaresma hacer un pequeño sacrificio, un pequeño momento de signo de conversión, de cambio, nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua con gozo, con alegría. Recuerda un poquito, sobre todo Lucas, en Mateo, nos habla incluso, dice, lo llevó de tal parte a tal parte, a tal parte, a tal parte. Es decir, tentó a Jesús, así como lo hizo en el pasado, al principio del hombre, hizo caer al hombre en el pecado. Acá también, en este caso, Jesús fue tentado por, vamos a decir así, querer el poder. Preséntate a los demás. Mira, muestra que tienes poder, convierte esta piedra en pan. ¿Tienes hambre? Pues, que eres Dios. ¿Qué te cuesta? La tentación. La otra, mira, te subo arriba, ve todo lo que ves aquí, esto es mío, te lo doy, adórame. Mira, muéstrate a los demás, muéstrales que tienes poder, que Dios te cuide, te protege, aviéntate de aquí de cabeza y verás que no te pasa nada porque Dios te va a proteger. Es decir, en algún momento aparece la tentación, e incluso en Jesús, en su ser humano, aparece la tentación de ser el poder. Y sin embargo, Él sabe vencer todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque también lleva en sí, lleva esa divinidad que le lleva a decir, no, es que no es el camino. El camino, el proyecto de Dios mi Padre es este. Y por eso dirá Jesús al final de sus días, sobre todo en la cruz, ahora que tengo miedo voy a decir al Señor que pase de mí este cáliz. Dice, no, si para eso vine al mundo, para vivir esto. Aquí hay algo que yo quiero sobre todo volver a recordar y que ya pues muchos me han escuchado en algún momento, las palabras del Papa Juan Pablo II cuando decía, ¿qué es la fe? Él preguntaba, ¿qué es la fe? Díganme. Y él lo respondía de manera muy sencilla, es creer lo increíble, ver lo invisible, aceptar el milagro. Es decir, fíate de Dios, acércate a Dios, está en apertura, en disposición a escuchar a Dios, confía en Él, es lo que nos quiere decir. Pues en algún momento nos presentan de alguna forma en qué consisten las pruebas que nos presentan, pues son diferentes, como bien sabemos. Mateo, Marcos, Lucas nos presentan diferentes aspectos de esas pruebas. En cuestiones, el poder. Al final de cuentas es lo que le presenta. Y en ese sentido nos da una respuesta de manera sobre todo muy especial Jesús, venciendo
la tentación, venciendo al mal, venciendo al pecado. Y yo creo que ahí es donde viene una también de las cosas que tenemos que estar sobre todo muy atentos nosotros. ¿Para qué? Para apartarlo. El mal siempre se va a presentar como una oferta en nuestra vida, una oferta atrayente, una oferta que nos lleva siempre a veces en el placer, en el tener, en el poseer, en algún momento algo que de alguna forma en nuestro interior nos mueve a quererlo obtener y tener. Sin embargo, Jesús en ese sentido supo vencerlo y nos lleva también a la vez, como nos dice en el Evangelio de Marcos, hoy a nosotros. La tentación es de todos los hombres, ciertamente, si a lo largo de la historia lo hemos visto, el demonio tentó incluso a Jesús en ese sentido. Desde el Génesis, cuando Satanás tienta a Eva por medio de la serpiente, lo hace poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Comienza con un, no coman de los árboles del jardín. Es decir, por mentira. Por mentira, sí. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que sí podían comer de todo, menos de uno, nada más. Entonces, en primer lugar aparece en el Génesis, el capítulo 3, el verso 1, este tipo de propuesta. En el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones también le dice a Jesús, ¿qué no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es decir, la tentación ante el sufrimiento y el dolor, en aquel momento, decir, hombre, bájate y sálvanos a todos, sálvate a ti mismo. Para nosotros hoy, en este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el Evangelio de las tentaciones. El lenguaje del tentador siempre es el mismo. Si eres el Hijo de Dios, pide. Luego, si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios, manda que sus ángeles te cuiden y te protejan. Creo que en este sentido tenemos para nosotros también este mismo tipo de situaciones. En el discurso del que reta y tienta a Dios, ese es el discurso que va a seguir existiendo siempre y el que existe hoy en día para nosotros en nuestra vida, que nos mantiene sobre todo en más de alguna ocasión ante las tentaciones, como la hemos escuchado en más de alguna ocasión. Si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué en algún momento permite la muerte y esta pandemia? Porque, si Dios existe, ¿por qué se murió mi hermano que era joven? Si Dios existe, y todo esto, y tenemos un montón, si Dios existe, ¿y qué es lo único que tenemos que hacer? Luego viene una de las cuestiones que a veces por allí en son de prueba presentan algunas personas. Si eres católico, ¿por qué haces esto? Si eres católico, mira nomás. Es decir, la tentación de decir, ay, me voy a achicar. No, al contrario, cuando en algún momento ese tipo de situaciones se presentan, hay que saber enfrentarlo. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, lo acabas de decir, Jesús. Es algo que a veces nos cuesta entender cómo en la vida a veces nos encontramos con este tipo de cosas, situaciones que nos van a doler, porque tenemos que dejar esta situación que me es atrayente, me es grata, por algo que en algún momento tengo que renunciar. Jesús nos enseña a enfrentarnos a este tipo de retos y a ese tipo de tentaciones. En el Evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras, sino con nuestros gestos a través del ayuno, que nos lo presenta también en la Cuaresma como una de las cosas muy importantes. La oración nos presenta también el encuentro con aquellas cosas como penitencias que tenemos que realizar para evitar en algún momento caer en el mal y en el pecado. Yo creo que desde ahí podríamos un poquito mirar todo este tipo de situaciones que en algún momento pues nos lleven conversión, ayuno, oración, penitencia, acercarnos más a Dios. Creo que por ahí tendría que ir un poquito más, sobre todo en ese sentido, lo que acabamos de escuchar. Y de alguna manera yo creo que Dios nos permite que de alguna forma a veces la tentación se presente para mirar qué tanto somos fuertes, espiritual, moral y de alguna manera en nuestra relación con Dios y los demás. Hay una pregunta que siempre surge por ahí en este tiempo de Cuaresma, cuando en algún momento las familias y las personas dicen, Padre, ¿y si no me acerco a la ceniza, cometí pecado? No, la ceniza, recordemos, es el principio, como ya decíamos, sobre todo en algún momento, que yo quiero de una manera especial manifestar que quiero la conversión, que quiero el cambio, que me pongo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para actuar de acuerdo a lo que Dios quiere en este proceso de acercamiento a Él. Yo creo que ahí es donde tendríamos que mirar. Por eso algunas familias cuando me preguntaban eso decían, no, pero si lo haces
es una bonita forma de expresar exteriormente lo que tú quieres vivir interiormente. Y aquí es donde viene también para todos ustedes, hermanos, familias, comunidades, a todo nuestro pueblo cristiano, católico, y a todo cristiano. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender siempre a estar cerca de Dios en esa dinámica de conversión, en esa dinámica de oración, en esa dinámica de fe, en esa dinámica de en algún momento saber que contra el mal, contra el pecado, no podemos dejarlo y ceder, sino al contrario, que tenemos que seguir luchando toda la vida. ¿Para qué? Para vencer. Bien, hemos llegado al final del programa, esperando que todos hayan disfrutado sobre todo de un momentito de reflexión y que a todos ustedes en su casa, en su familia, pues el Señor siempre me los bendiga. Yo creo que oremos, hagamos un poquito de este sentido de conversión en este tiempo cuaresmal y busquemos a Dios en nuestra oración. Así es. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue